periodista comenzó su carrera en los semanarios Teleradio, Guía de Ocio, El Globo y Cambio 16. Posteriormente fue director fundador de Diario 16 de Burgos, redactor jefe fundador de Diario El Sol, subdirector fundador y posteriormente director del diario Claro, subdirector del diario Cinco Días, subdirector de Diario El País hasta 1996 y fundador en 2000 del diario 20 Minutos, del que fue director desde el año 2000 al año 2017. En octubre del 2018 fundó como editor y director Archiletras, un medio de comunicación impreso y digital global y panhispánico en torno a la lengua española. Desde el 2001 interviene con frecuencia como analista político en programas de radio y televisión española, Cadena SER, Radio Nacional de España, Telemadrid, Televisión Española, La Sexta 4, Antena 3. Como escritor es autor de varias obras, ha ganado diversos premios periodísticos y literarios, entre ellos el Víctor de la Serna de la Asociación de la Prensa de Madrid como periodista del año 2006, el de periodismo digital José Manuel Porquet y el talento comunicativo de la Universidad Complutense. Desde el 2004 es presidente de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas, la mayor asociación de editores de prensa de España. Los dejo con Arsenio Escolar. Muchas gracias, Juan Ramón. Muchas gracias. Juan Ramón, que no se podía presentar a sí mismo, me ha pedido que le presente yo. Juan Ramón es el presidente de la Asociación Hondureña de la Lengua. Tiene una biografía profesional muy variada, puesto que es político, escritor, historiador, abogado, periodista, narrador. Tiene libros de cuento, tiene libros de poemas y es de todos los que estamos aquí el que está ejerciendo el periodismo desde hace más tiempo, porque tiene en la actualidad una columna semanal, corrígeme, en el diario La Tribuna de Tegucigalpa, de Honduras, y tiene también un programa de televisión de análisis internacional, también a la televisión en el Canal 10, ¿correcto? Canal 10. Correcto. Gracias, Juan Ramón, por tu generosa presentación. Vamos a ir aquí directamente a los ponentes, que son los que realmente tienen que aportarnos luz y pistas en este debate que nos ha concentrado aquí, que podríamos resumir como periodismo digital, los retos de la lengua en el mundo de Internet, en Internet. Curiosamente, una de las cosas que más está afectando al desarrollo del idioma en el nuevo mundo digital son las erratas, que es una de las cosas del mundo antiguo, del mundo de la prensa impresa. Ayer, cuando preparaba unas notas para mandárselas a los colegas de la mesa, puse en el asunto de mi mensaje periodismo digital, los retos de la lengua en Internet, y un corrector automático me lo convirtió en los restos de la lengua en Internet. Estuve a punto de mandároslo porque me pareció que a lo mejor teníamos que empezar por ahí, los restos de la lengua en Internet. Captada vuestra benevolencia con ese mal chiste, sí quiero hacer una pequeña introducción al tema que nos trae aquí, ¿no? Internet ha abierto, como lo sabéis todos, más que una nueva etapa, todo un nuevo mundo en el periodismo o al periodismo.
Las posibilidades de audiencia, de influencia y de mercado de los medios de comunicación se han convertido casi en infinitas. Ya no hay medios pequeños. Desde el medio más pequeño, un pequeño medio local, se puede llegar a cualquier lector en cualquier punto del planeta. Y eso ha cambiado todo. Ha cambiado absolutamente las reglas del juego, ¿no? Y todo eso está transformando no solo el periodismo, sino también la lengua, nuestra lengua. Internet, la tecnología, la inteligencia artificial, como hemos oído estos días atrás, están transformando ya el léxico, la sintaxis, la ortografía, la prosodia y probablemente muchas más cosas de inmediato. Este es un mundo que hay quien se lo toma como un enorme problema, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es tomárnoslo como una enorme posibilidad, oportunidad. Y donde en la convocatoria decimos retos, tenemos que entender los retos de la lengua en el mundo del periodismo digital como en un sentido positivo, no en un sentido peyorativo, ni muchísimo menos. Y es un mundo en el que, además de esto, de oportunidades, de desafíos, de posibilidades y de retos, es un mundo lleno de preguntas. Esta mañana en una mesa decía alguien que en temas de lengua conviene no jugar a futurología, y es verdad. Pero yo me atrevo a traer aquí, para compartirla con los compañeros de la mesa, muchas preguntas, que seguro que algunas de ellas os las van a ir dando respuesta a cada uno de ellos. ¿Cómo impactará, por ejemplo, todo este nuevo mundo de Internet y del periodismo en Internet en el idioma? ¿Lo va a fragmentar el idioma español, la lengua española, el castellano? ¿O vamos a irnos a un español neutro? No lo sabemos. El español, que a lo largo de su historia ha recibido préstamos lingüísticos de muy diversas lenguas, de muchas lenguas con las que estuvo en contacto, pues recordad en la Edad Media del árabe, después del italiano, después del francés, después del inglés, vía la revolución tecnológica en la que vivimos, recibirá en breve préstamos del chino, que es la nueva potencia económica mundial. No lo sabemos, pero no podríamos descartarlo, dado lo que le ha pasado a la lengua en los 1000 años que lleva nuestro castellano desde que salió de Castilla vigente o viva, ¿no? ¿Enseñaremos a las máquinas a hablar en español? ¿O nos enseñarán en un futuro no muy lejano las máquinas a comunicarnos en una nueva koiné con muchos préstamos ingleses, italianos, franceses, chinos y del español? Una nueva koiné a la que llamaremos máquines, puesto que la inventarán las máquinas. ¿Los emoticones, los emojis, serán una moda pasajera o serán un nuevo alfabeto? Alguien decía hace unos días en este mismo escenario, en las jornadas de periodismo que tuvimos previas al CILE, que muchos de los emojis recuerdan los jeroglíficos egipcios. ¿Lo decías tú? Martín. Sí, no recordaba quién. Alguien lo mencionó aquí. No, ahora te explayas. Si, como nos decían en este congreso también, ya hay novelas escritas íntegramente, totalmente por máquinas, habrá en breve medios de comunicación, queridos colegas, diarios digitales, hechos íntegramente por máquinas. ¿Harán las máquinas los diarios del futuro, sin intervención humana? Y si es así, ¿qué variedad del español escribirán esas máquinas? ¿El rioplatense, el antillano, el de Castilla, el andino? Son preguntas. ¿O el español neutro? El español neutro, vía máquinas. Se impondrá en la prensa tradicional y digital, sobre todo digital, el lenguaje políticamente correcto y mandará al desván de las cosas prohibidas miles de palabras, de expresiones, de refranes,
y de chistes de nuestra lengua? Y si es así, ¿tendremos una lengua más correcta o una lengua más pobre? O las dos cosas. Los correctores automáticos, como el que me hizo ayer a mí la trastada de convertirme reto en restos, los traductores automáticos, los correctores automáticos, los asistentes de voz, de los que también habréis oído hablar estos días, el Internet de las cosas, cambiarán la lengua, la ortografía, el léxico, la sintaxis, la gramática incluso. Ayer decía Ignacio Bosque, el gramático Ignacio Bosque, decía que la gramática es la arquitectura del pensamiento. Me parece una espléndida definición. Toda esta revolución digital que estamos viviendo va a cambiar nuestro pensamiento, si nos va a cambiar la arquitectura. Pues bien, para todo eso tenemos hoy aquí a 5 expertos que van a hablar ahora sucesivamente, cada uno de ellos. Les he pedido, porque nos lo ha pedido la organización, que su intervención dure aproximadamente 10 minutos cada una de ellos, de manera que nos quede al final algunos minutos para las preguntas del público o para de los asistentes, de todos vosotros, o también para las preguntas que nos podamos cruzar entre nosotros. El primero que va a intervenir es Martín Caparrós, muy conocido en Argentina, pero no por ello. En su casa a la hora de comer, el problema de Martín es que tiene muchas casas. Tiene casa aquí, tiene casa en España, creo que la sigues teniendo, Martín, ¿no? ¿Tiene o ha tenido casa en París? No. ¿Pero estudiaste allí? Estudié en París, sí. Viaja muy a menudo por todo el mundo. Tiene también, no sé si casa, pero por lo menos estancias frecuentes en la América del Norte angloparlante, no solo en la hispanoparlante. Ha desempeñado además, Martín, muchos oficios del idioma, porque fuiste traductor de joven. Traductor, escritor, poeta, corrector, periodista, sobre todo, últimamente. Y en casi todas sus habilidades con la lengua le ha ido bien, porque tiene desde premios muy notables de literatura, como el Herralde, a premios muy notables de periodismo, como el rey Juan Carlos, que te lo dieron hace relativamente poco. En fin, la palabra para Martín Caparrós, que empieza la mesa. Gracias. Gracias, Arsenio. Estaba pensando si lo de los 10 minutos me lo tomo como viniendo de alguien que dirigió un diario que se llamaba 20 minutos durante 17 años. Quizás puedo de allí sacar alguna pequeña prolongación de mi tiempo en este momento, pero tampoco. Yo estoy, por el momento, más bien perplejo, como de algún modo adelantaba Arsenio. Yo he escrito, no sé, una docena de novelas, una docena de libros de ensayos, crónicas, he hecho traducciones, he trabajado 45 años ya en periodismo, y nunca en mi vida hice periodismo digital, ni nada que se le pareciera. Yo creo que al ponerme aquí, lo que quiso algún alma sinuosa fue enfrentarme con mis ignorancias. Porque de este tema lo que tengo son muchas de ellas. Así que bueno, en eso vamos a pasar los próximos 9 minutos y 25 segundos. Aquí mis ignorancias, aquí yo, aquí ustedes. Muchas gracias. ¿De qué ignorancias? ¿Por qué ignorancias podemos empezar? Digamos que hay, sin duda, una cantidad de cambios técnicos que todos tenemos claros en los últimos 20 años, y como siempre, en lo que respecta a la comunicación y a la difusión de la información, y como siempre sucede cuando hay cambios técnicos, muchísima gente se aterra, se rasga las vestiduras, grita, todo este es el final de todo, aquí esto se derrumba, la crisis nos acecha, etcétera, etcétera. En general suelen ser aquellos que de algún modo tenían un sistema bien controlado antes de esos cambios. Muy sintéticamente se habla mucho ahora de la crisis del periodismo, y yo trato de insistir en que lo que está en crisis es un modelo de periodismo que fue muy
eficaz durante, pongamos, por lo menos todo el siglo XX, que consistía en esos grandes diarios institucionales que eran de algún modo los detentores de la verdad en la sociedad donde trabajaban, que a ese título eran capaces de fijar la agenda de esas sociedades y respaldaban todo lo que decían con su prestigio. Bueno, eso ya no funciona, lo saben todos ustedes también como yo, eso ya no funciona. Y como esos grandes periódicos que están en crisis todavía tienen cierto peso, quieren convencernos de que su crisis es la crisis del ejercicio periodístico en general. El ejercicio periodístico está en un momento de búsqueda, como casi siempre. Borges lo dijo mejor. Como de costumbre, le tocaron, como a todos los hombres, tiempos difíciles en que vivir. A nosotros también nos tocaron tiempos difíciles en que vivir, en ese sentido, de que hay una serie de cambios que van afectando la forma en que trabajamos. Pero a mí la mayor parte de esos cambios me atrae, me seduce. Quiero decir, la primera de todas, para empezar, como consumidor de información, es el acceso a la diversidad. Quiero decir, hasta hace muy poco, en el modelo hegemónico del siglo XX, digamos, uno leía un diario, 2 diarios ya era mucho, los periodistas, los profesionales quizás leían 3 o 4. Ahora uno puede armarse su visión sobre un determinado tema mezclando infinita cantidad de fuentes, infinita cantidad de informaciones y análisis diversos que se va buscando a su guisa a través de Internet. Esto ustedes lo saben, claro. El problema es que hay que tener ganas. O sea, aquello que se achaca muchas veces al ecosistema, digamos, o al ejercicio periodístico, en realidad consiste en que los lectores, consumidores, oyentes, televidentes, como quiera que eso se llame, no están o lo suficientemente educados para eso o lo suficientemente motivados como para eso. Pero el acceso a la información que tenemos hoy, más allá de la histeria sobre las falsas noticias y bla, 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 es infinitamente mayor que el que hubo nunca. Y incluso para desmentir esas falsas noticias, si lo quisiéramos. Cada cual puede entonces armar su propio diario y eso es un privilegio extraordinario frente a lo que siempre había sido el modelo de una fuente o única o muy oligopólica, digamos. El problema, o uno de los problemas que esto plantea, es que los medios, y sobre todo los medios más grandes, pero todos están desesperados por retener a ese público que funciona como las partículas en la cámara de Watson. ¿Vieron alguna vez eso? Yo lo vi cuando era chiquito y todavía me quedó la imagen. En clase de física, cuando tenía 13 años, una especie de ensaladera llena de niebla donde se ve cómo las partículas van para todos lados. ¿No les tocó? ¿El Colegio Montserrat no tenía esas cosas? El Nacional de Buenos Aires sí, Los medios quieren retener entonces a sus usuarios y han entrado por fin de lleno, lo decíamos el otro día, en la lógica del rating. Hasta hace muy poco los medios los medios escritos, hubieran querido entrar en esa lógica, pero no podían. No podían porque no tenían elementos, porque cuando, no sé, Arsenio sabía que ayer o anteayer su diario se había vendido o repartido mucho más que el día anterior, podía sospechar que era el título o una nota en la página 3 o una contratapa que no sé qué, pero no lo podía confirmar. Entonces iba tanteando. En cambio ahora, al segundo ya un editor, un secretario de redacción, lo que sea, sabe qué notas están leyendo, cuánto, por qué, con qué títulos, les ponen títulos distintos para ver cuál atrae más que la otra, etcétera, etcétera. Y claro, les da por supuesto la tentación de hacer más de esas notas que sirven como anzuelos para el clic. Y en general, esto no habla muy bien de todos nosotros como público, pero en general las notas que más se ven son la carroña, quiero decir, son o las 10, no sé, actrices más calientes de Hollywood, o el futbolista más no sé qué de no sé dónde, o el asesinato sangriento en no sé qué lugar. Y eso hace que algunos medios se dejen tentar por eso y estén produciendo cada vez más porquerías sobre pretexto de que es su público el que se los pide. Por eso yo suelo insistir en que si alguna vez se dijo que periodismo era contar lo que alguien no quiere que se sepa, a veces pienso ahora que periodismo es contar lo que muchos no quieren saber, o sea, contar algo distinto de lo que quieren saber, contar lo que uno cree que deberían saber, trabajar con ese bicho tan esquivo que es la propia
conciencia y el propio conocimiento para proponer, bueno, esto es lo que merece la pena de ser contado. Si ustedes quieren, úsenlo, y si no, lo que digo, iba a decir mátense, pero queda demasiado exagerado. Medios técnicos, entonces, que proponen una cantidad enorme de posibilidades que yo creo que por ahora no hemos aprovechado convenientemente. Me parece que la narrativa periodística en Internet está todavía por construirse. Estamos usando estos medios poderosísimos simplemente para reproducir el mismo tipo de relato que solíamos hacer en un medio infinitamente menos poderoso, que era el papel. Quiero decir, seguimos publicando, y yo soy el primero en hacerlo, no, estoy en el clásico ejercicio barrial del esputo ascendente, o sea, escupir para arriba. Yo soy el que más lo hago, pero digo, es algo que todavía no hemos desarrollado. Usamos las pantallas como si fueran hojas de papel infinitas. En ese sentido, bueno, yo sigo esperando que se vaya, y aparecen algunos intentos de combinar todos los medios técnicos que se ofrecen ahora al periodismo gracias a la digitalización, pero que todavía no han resultado en nada demasiado visible. Me quedan 2 minutos. Desde mi punto de vista, de todas maneras, esta distribución infinita e incesante de noticias que también colabora para que los grandes medios hayan perdido ese lugar hegemónico, puede ser de algún modo contraatacada con, para mi gusto, 2 formas periodísticas, que son las que yo creo que algunos medios inteligentes están empezando a hacer para tratar de zafar de, por un lado, esta dispersión, por otro lado, la lógica del rating, que son básicamente 2 cosas que necesitan cierta preparación para hacerse. Un buen comentario, un buen análisis. No basta con decir ayer pasó tal cosa, hay que decir ayer pasó tal cosa porque anteayer pasó tal otra, porque hace 2 años tururú, y porque probablemente si esto sigue así, pasado mañana la de más allá. Y, por otro lado, un buen relato, aquello que de vez en cuando todavía llamamos crónica o algo así. Creo que esas son las 2 formas en que el periodismo puede escapar de la lógica del rating por un lado, de la fragmentación por otro, sin caer, mientras espera que se vayan consolidando las nuevas formas de narrar. Y en los 42 segundos que me quedan, quería hacer un par de referencias al tema más específico que decías, Arsenio, del lenguaje. Cuando tú decías retos y que la máquina te corrigió, yo pensaba en mi problema con la palabra retos. Tengo problemas con casi todas las palabras, no es nada personal, pero con la palabra retos también tengo un problema, porque en España en general no se dice un reto en el sentido en que se dice en Argentina. Aquí en Argentina te reta tu mamá cuando no tomas la leche o una cosa por el estilo. En España tu mamá no te reta, en todo caso te regaña, ¿no? O te hace un reproche, pero más bien te regaña. Y pensaba, ¿cómo se difunde una lengua más allá de su hábitat? ¿Cómo funciona ahora que las lenguas están destinadas por estos medios técnicos a circular tanto más allá de su ambiente natural? Efectivamente, ¿qué hacemos con el reto? Tenemos que ponerle cada vez una nota al pie para que la entiendan en el país de al lado. ¿Qué tenemos que hacer? Tú hablabas del español neutro. Yo me he pasado muchos años insistiendo en que el español neutro no existe. El español neutro es el sueño húmedo de algunos editores que creen que si lo logran van a poder vender sus productos. Cuando escucho la palabra producto saco mi revólver, van a poder vender sus productos en todo el ámbito del idioma. Pero cuando alguien está escribiendo, llega fatalmente ese momento espeluznante en que tiene que escribir falda o tiene que escribir pollera, en que tiene que escribir vereda o tiene que escribir acera, en que tiene que escribir coche o tiene que escribir carro, y así infinitamente. No hay español neutro. Puede haber español hegemónico. Si siempre se escribe falda, será que el español peninsular habrá triunfado, es hegemónico y consigue llamarse neutro. Pero no hay neutralidad posible porque el español es esta diversidad en la que cada palabra acepta por lo menos 4, 5, 6 variantes según el área en el que se habla. Entonces, y ya creo que me pasé por como
Se me jodió el teléfono además. No, 11:21, estoy terrible. Bueno, no hay español neutro, no podemos hablar en español neutro. ¿En qué vamos a hablar? ¿En emojis? Yo decía el otro día, el emoji es el ideograma, el emoji es el viejo ideograma egipcio. Quiero decir, es un dibujo, ustedes saben lo que es un ideograma, un dibujo que dice algo. En un momento eso se usó, hace 3.000 años, así, 3.000 y pico de años se usó. Después vinieron unos muchachos de la parte de Fenicia y inventaron que era mejor descomponer las palabras en sonidos y a cada sonido adjudicarle una letra y nos dejaron el alfabeto y desde entonces lo veníamos usando con bastante alegría. Ahora hemos vuelto al sistema egipcio de poner ideas completas en un dibujito. Tienen la ventaja de su ambigüedad perfecta. A mí cuando me mandan un emoji nunca entiendo qué coño me están queriendo decir. Y eso es buenísimo, porque entonces yo puedo pensar que me están diciendo lo que quiero que me digan. Es un poco como que me hayan puesto hoy en esta mesa de periodismo digital del que ignoro todo. Gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. Va a intervenir ahora Darío Jaramillo. Darío es colombiano de Santa Rosa de Osos, Antioquia. Ha publicado nada menos que 9 libros de poemas, la mayoría de ellos con una editorial española, con Pretextos, que está en Valencia. Editorial en la que también ha publicado 6 de sus 7 novelas y de sus libros de ensayo. Sus más recientes libros publicados son un libro de poemas, El cuerpo y otra cosa, la novela Historia de Simona y el ensayo Poesía en la canción popular latinoamericana. Ha estado en universidades como la de Iowa, fue Premio Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamus en 1977, finalista 2 veces del muy prestigioso Premio Rómulo Gallegos en 1995 y en 2003. Estuvo como poeta en residencia en la Residencia de Estudiantes de Madrid en el año 2006. Ha sido becario también de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation de 2008-2009, ¿correcto, Darío? Y Premio José María de Pereda de novela breve en 2012. Tiene también el Premio Nacional de Poesía de Colombia, el Premio Federico García Lorca, o sea, su currículum y sobre todo su reconocimiento como uno de nuestros grandes poetas y escritores del idioma es, como veis, muy extendido. Cuando quieres, Darío. No sé muy bien por qué estoy aquí sentado en esta mesa. No soy periodista, no tengo ni la práctica ni me he inventado la teoría del ejercicio periodístico. Examinando posibles razones para haber caído aquí, por fortuna acompañado de periodistas que admiro, se me ocurre que es porque escribo quincenalmente para recomendar la lectura de algún nuevo libro en papel. Esos comentarios los envía la editorial Luna Libros mediante correo electrónico a unos 15.000 destinatarios y luego los fija en un blog. Mi comentario no necesariamente sobre alguna edición reciente, de modo que ejerzo un tipo de periodismo ajeno por completo a la actualidad y con el único criterio de compartir el gusto de una lectura. Lo que hago pues es un recetario de libros. Hasta ahora y a lo largo de 100 quincenas nunca he hablado mal de ningún libro. En Gozar Leyendo, que así se llama ese correo periódico, se trata de alimentar el vicio lector con recomendaciones de libros que me han producido alguna clase de placer. De modo que mi aprovechamiento periodístico de la red es ajeno a la aceleración, el inmediatismo y el sentido del tiempo que domina en ella. El título de esta mesa es Periodismo Digital, los retos de una lengua en Internet. No entiendo muy bien en qué sentido se plantean esos retos, de modo que me quedan la imaginación y la libertad de enunciar lo que se me ocurra. El primer reto, además, creo que el único desafío de un idioma es que sea inteligible. Si el idioma de Castilla se instala al otro lado del océano y se comienza a usar prácticamente en todo el sur del río Bravo, asunto que ocurrió hace poco más de medio milenio, su reto consiste en tener la capacidad metamórfica para incorporar usos y objetos y costumbres de esta América y a la vez
ser comprensible para todos los hablantes. Algo parecido sucedió con la llegada de todos a la red. Y el idioma se irá moldeando con palabras más cortas, con siglas que resumen frases enteras y de seguro será más permeable a expresiones en otras lenguas. Y como idioma que más se escribe que se escucha, como desde hace mucho está ocurriendo, irá transformando algunas de sus expresiones que ahora son palabra escrita y se convertirán en iconos, en ideogramas, en símbolos. También la división del trabajo seguirá cambiando, muy posiblemente en las mismas direcciones de las que hemos sido testigos en lo que va de este siglo. Buena parte del ejercicio periodístico en la red se debe a profesionales en medios acreditados desde antes, bien como periódicos, bien como canales de televisión, bien como radiodifusoras. Pero ya no es tan clara la división entre emisores activos y receptores pasivos. Ahora todos los que participan en la red son las dos cosas. Hace poco una encuesta entre periodistas resultó que ante la pregunta ¿de dónde se informa usted?, también los periodistas contestaron que lo hacen en la red. Hace unos años, en el precámbrico mundo sin computadoras, los reporteros se informaban en sus fuentes. Como resultado de esto, se dice que han aumentado las mentiras en el mundo y que ha bajado la credibilidad de todos. Sin embargo, el asunto de la verdad en la red no es cualitativamente distinto a como ha sido siempre. Por lo que se refiere, por ejemplo, a denigrar de alguien y cambiar toda la imagen, se me viene a la memoria por una lectura reciente el caso de un filósofo que se llamaba Epicuro, que tenía tantos enemigos que llegaron a llamarlo cerdo, a decir que se vomitaba todos los días para seguir practicando todas sus aberraciones conducentes al placer. Nada de eso era verdad. Epicuro era una magnífica persona, pero nadie se ha ocupado o se ocupaba en los momentos en que era tan combatido de decir que casi que era una seta, pero nos quedó la imagen de aquel ser aberrante dedicado a ser un insaciable y pervertido juerguista. También antes de la red ocurrió que se inventaron hechos. El 30 de octubre de 1938, la cadena radial CBS transmitió para Estados Unidos un programa de variedades que se interrumpía cada nada con noticias de la invasión de extraterrestres a nuestro planeta. Causó pánico. El responsable de la transmisión era Orson Welles y lo que estaba haciendo era una recreación radial de la novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, cosa que se advirtió al principio del programa, pero que no oyeron los que llegaron después. La cantidad de información disponible y simultánea y proteica y siempre interminable no significa que estemos mejor informados. Ilustro esta saturación con la imagen de la página de un libro. Si en ese mismo espacio en que se lee fluidamente esa única página colocáramos 10 veces más texto, pues sí, habría más información disponible en el mismo espacio, pero esa mayor cantidad de información no facilita, sino que dificulta la lectura. La mala leche o la simple maldad siempre han existido y ha habido verdaderos maestros en el arte de la injuria y auténticos truanes que echan mentiras en provecho propio y pueden llegar a todo el mundo simultáneamente y repetir cualquier mentira hasta darle el aspecto de verdad a fuerza de repeticiones. Pero no todas las mentiras son por medios virtuales. Existe una base de datos que se dedica al conteo de las faltas a la verdad del actual presidente de Estados Unidos. El pasado 20 de diciembre, Trump cumplió 600 días en el poder y llevaba un total de 7.546 mentiras, según esa base de datos. De estas, apenas un 16% había sido vía Twitter, lo que significa que una de cada 7 falacias fue por la red.
El 86% restante, 6 de cada 7, fueron cara a cara, principalmente en mítines y en conferencias de prensa. Para declarar inocente a la red y usando su lenguaje de agregados y porcentajes, un embustero reconocido suelta en Twitter apenas el 16% de su repertorio. Para el resto de sus engaños no necesita la red. Esa confusión creada por la red no es una novedad de nuestra época. Lo que es nuevo es la demoledora contracción del tiempo en un eterno y proteico presente. Un presente fabricado de instantes que ocupan toda nuestra dimensión temporal. Ya se calmó. Esta inmediatez entre el hecho y los relatos del hecho, añadida a que cada vez hay más trivialidades que se narran en varias versiones y en angustioso y devastador tiempo presente, ese presente continuo, esa avalancha, ese aguacero de relatos ciertos, inciertos, meros embustes, solo vale cuando representan una utilidad práctica, como la información sobre el tránsito de vehículos en las grandes ciudades, congestión en la avenida tal, accidente en la calle cual, mejor tome aquella vía lateral. Pienso que el vértigo informativo aniquila los tiempos. No hay pasado, solo existe lo que está sucediendo y que existirá como suceso solamente mientras ocurre y luego será pasado, es decir, olvido, nada, un dato perdido en la página que tiene una cantidad inabarcable de datos en este presente continuo, sin pasado, solo presente, plano presente tan abrumador que borra toda perspectiva, es decir, también aniquila el pasado. Me parece que ese vértigo, ese presente continuo y sin memoria, ese atafago de datos, ese inacabable fluir de signos y de señas, de fotos y de letras, produce un espécimen humano que va por la vida siempre mirando la pantalla de un teléfono, conectado con este lejano que saluda por el chat y con este otro cito en las antípodas y los demás regados por el mundo. Robots que van por la calle mirando su celular sin darse cuenta de qué pasa alrededor, seres que están en todas partes, es decir, en ninguna parte, autómatas cuya forma de existencia disuelve el alma en conexiones virtuales y elimina el pasado porque el pasado ya no existe. Creo que la superposición de conexiones simultáneas, nirvana del sinsentido, genera zombies que terminarán viendo en la pantalla su propia imagen que duerme justamente en el momento en que se observa dormir. Sueño crispado en un interminable presente continuo. Admito que tal vez, acaso, esta diatriba contra esta avalancha no sea más que la queja de alguien que está fuera de juego. No estoy en Facebook, hay alguien que me suplanta, pero no me entero. No estoy en Instagram, me niego a cualquier red, me resisto a un WhatsApp como a una nueva y sutil forma de tortura. Tan solo he llegado y de él no pasaré a comunicarme vía correo electrónico. Creo que es el momento de terminar, todos tienen prisa, y lo hago con una historia de Jaime Gil de Viedma, el poeta catalán, quien hizo una utopía en la que describe las características que tenía su tierra prometida. Al llegar a las fuentes de información pública, su propuesta es libertad absoluta de prensa, pero los diarios y revistas aparecen con 10 años de retraso, que es el tiempo mínimo que requiere un acontecimiento para resultar de verdad interesante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío, especialmente por esa última reflexión.
Voy a dar ahora la palabra a Patricia Nieto. Patricia es mexicana, originaria de Ciudad de México, licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de México, con especialidad en periodismo. Ha trabajado tanto en soporte impreso como en soporte digital en la prestigiosa revista mexicana y española Letras Libres. Empezaste, Patricia, en la edición web, ¿correcto? Luego pasó a la versión impresa, primero en la edición española, donde fue correctora de estilo y posteriormente coordinadora editorial y editora de entrevistas y de crónicas. De 2014 a 2017 fue coeditor responsable de la edición impresa de México de Letras Libres, tiempo en el que se especializó en perfeccionar el arte de la edición de ensayos literarios y de historias de las ideas. Ha coordinado para el Fondo de Cultura Económica 2 antologías de ensayo literario y ensayo político. Una se titula Somos lo que leemos y otra Pensar la realidad. Y desde 2018 se incorporó al equipo de New York Times en español, donde es editora adjunta de opinión actualmente y ha contribuido a traducir al español ese modo tan ajeno a la tradición hispanoamericana de articular opiniones llamado op-ed, muy frecuente en la prensa anglosajona. Eso es. En esa posición ha contribuido a la consolidación de la sección inaugurada por Boris Muñoz y a crear una vertical de temas de género. Cuando quieras, Patricia. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias Arsenio. Muchas gracias y estoy muy honrada de estar rodeada de estos periodistas, poetas, editores que admiro muchísimo y estoy segura que en las próximas ediciones de este congreso va a haber más colegas, mujeres en una mesa como esta. Bueno, en el título del panel hay un oficio, el periodismo, y dos palabras cruciales para ejercerlo, lengua e Internet. Pero por su condición escurridiza y su disposición necesariamente tras bambalinas, se puede olvidar una figura central que media tanto entre el periodista y la lengua como entre el periodismo e Internet. Esa figura es el editor, o en este caso, la editora. En las entrañas del periodismo habita una larga cadena invisible que se dedica a hacer del periodismo más profesional, más interesante, más preciso. En esa cadena está la edición, que, modestia aparte, me parece indispensable para resguardar el estilo de un medio, pero también para cuidar, en ocasiones solo para acompañar como primer lector, la estructura de un texto, la solidez argumentativa y, claro, el rigor periodístico. Así que hoy me gustaría destacar esa oculta pero necesaria figura. El periodismo es quizás un oficio que nació corriendo y algunos de sus protagonistas, periodistas o lectores o dueños de medios, también muchos editores, han decidido otorgarle un valor casi místico a contar antes que nadie la noticia. En distintas publicaciones de aspiraciones y dimensiones muy distintas, se favorece, si no es que se alienta esa noción desbocada de la primicia, aunque el texto sufre un parto prematuro, con tropiezos semánticos, faltas de ortografía y atentados imperdonables de sintaxis, sin verificación de datos, sin más de una fuente. Quizás la vocación editorial sea la de la partera, alguien que intenta guiar a una embarazada en el angustioso y doloroso proceso de dar a luz. Quien haya estado en un cierre editorial me entenderá, y quien tenga este chamaco por ahí también me entenderá. La lectura profesional del editor ha sido vital siempre, pero con la llegada de Internet, la consigna de prontitud puede llegar a terrenos inquietantes. La tentación de publicar rápido y ser los primeros en iniciar la salvaje batalla por los clics pueden conducir a una proliferación de artículos que simplifican nuestra lengua o que desvirtúan los principios más básicos del periodismo. Eso puede pasar si desdeñamos el tiempo de pausa necesaria para la lectura editorial.
Y así se pueden cometer en 2 errores capitales: empobrecer los recursos lingüísticos y, de paso, empobrecer el periodismo. Quizás ese sea el caldo de cultivo de la desinformación. La edición o la buena edición, la que acompaña con respeto pero con suspicacia cada artículo, es un proceso más bien lento. Es un filtro que resiste al ritmo vertiginoso de la publicación digital. Esa pequeña rebelión a la velocidad, la lectura de la partera, pues, es y será decisiva en el periodismo digital. Lo dijo Gabriel García Márquez, como casi todo: la mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. La edición, entonces, es una celebración de la lentitud ante el apremio de aparecer antes que los demás. También es una labor que frena las facilidades técnicas de presionar publicar en un medio de Internet. La tentación es grande, la lucha por la atención del lector es altísima y los page views son los nuevos cantos de sirena de los periódicos. Gardner Bosford, un editor famoso de The New Yorker, escribió que para ser bueno, un texto requiere la inversión de una cantidad determinada de tiempo, ya sea por parte del escritor y muchas veces por parte también del editor. La vocación exigente y obsesiva del editor, que leerá y releerá de manera profesional un texto, es la que puede contribuir, junto al reportero o al buen periodista, a que se publiquen buenos artículos, claros, con información sustentada en hechos y con atención a la lengua. La pausa del editor es muchas veces un paso frustrante o anticlimático para los autores o los directivos. Sin duda, muchas veces es tenso, pero se trata de un freno que debemos defender. Hay una complejidad añadida incluso. Los editores intentamos no solo el equilibrio temporal, sino también el identitario. El editor no solo debe ralentizar las urgencias artificiales de las redes y apremiar las perezas de la oportunidad perdida, también debe esmerarse por respetar los localismos sin dejar de pensar en el lector global y en el lector regional. El 26% de los lectores de The New York Times son internacionales, es decir, su lengua materna no es necesariamente el inglés. En The New York Times en español, el 100% de nuestros lectores son un mosaico hispanoamericano que se reparte por toda América Latina, el Caribe, España, además de los lectores en español en Estados Unidos. Nuestro lector es un reflejo de nuestra lengua, panhispánico, y como tal, los editores del diario debemos atender a una condición que podría parecer esquizofrénica, pero que en realidad es profundamente bella: enriquecer el lenguaje a través de su diversidad. La sandía, en buena parte de Hispanoamérica, es patilla en Colombia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Así que cuando un autor es de origen colombiano, por ejemplo, o venezolano, y se refiere a la fruta, lo dejamos, pero también buscamos las maneras de que el resto de los países lo entiendan y así no pensarán que los colombianos están forzados a comprar vellos faciales a precios delirantes. El sorbete, el popote, cañita, pitillo son lo mismo en distintas latitudes, y conocer esa variedad no es un estorbo, sino una posibilidad de aprendizaje. Ahí es importantísima la labor de otra figura oculta en esa cadena de creación de las noticias, el cuidador de estilo. Y en ese sentido, en el Times en español, somos muy afortunados en contar con Paulina Chavira, una formidable aliada del lenguaje. La primera obligación del periodismo es con la verdad, se ha escrito. O también, con menos grandilocuencia, se ha escrito que el periodismo primordialmente busca o encuentra hechos. Pero también tiene una obligación indispensable en los tiempos de Internet. Y es en esa obligación indispensable es una en la que el editor puede y debe ser protagónico. Y es en contribuir a modular una actitud frente a la temporalidad apabullante de Internet y además ampliar las posibilidades de la lengua. Gracias. Muchas gracias, Patricia.
Vamos ahora con Mario Tascón. Mario Tascón es un periodista español de larguísima trayectoria y muy rica trayectoria y muy variada. Actualmente es socio director de Prodigioso Volcán, que es una compañía de consultoría estratégica, dirección e invención de proyectos, arquitectura de la información, estrategias de comunicación y de diseños para nuevos medios y tendencias tan novedosas como la comunicación clara, por ejemplo. Es especialista en medios digitales y redes sociales, contenidos para todo tipo de soportes, desde web a teléfonos móviles, y también en visualización, periodismo de datos y nuevas narrativas. La arquitectura de la información y la ingeniería de procesos redaccionales son otras de sus habilidades y preferencias. Es coautor de una novela, La Biblia Bastarda, y ha escrito también los ensayos Ciberactivismo, Twittergrafía y Big Data. Es miembro del Consejo de la Fundación Español Urgente. No, esto está desfasado, no es miembro del Consejo de la Fundación del Español Urgente Fundeu, es el presidente desde ayer. Podéis felicitarlo. En Fundeu, Mario Tascón dirige el Manual del Español para Internet, redes sociales y nuevos medios. O sea, tenemos un verdadero especialista en la materia en la que estamos tratando esta tarde. Ha sido además consultor para la Real Academia del libro de estilo de la lengua española, que se presentó precisamente ayer aquí, se había presentado en España en diciembre pasado, y él se ha encargado del capítulo dedicado a la escritura digital, cómo adaptamos las normas de estilo del periodismo o de la manera de escribir al soporte digital. Tiene muchas otras tareas con cosas tan llamativas como que forma parte del equipo liderado por el cocinero Ferran Adrià, que prepara nuevas metodologías de innovación en educación y empresas. Ya nos contarás. Es también maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez, la colombiana. Ha sido director general del área digital del Grupo Prisa durante 8 años y tenía a su cargo todos los desarrollos de webs y de telefonía de las diferentes marcas del grupo, desde El País y Cadena Ser a 4 o al diario AS. Incluso de los contenidos educativos de Santillana, de la editorial de libros del Grupo Prisa. Él empezó mucho antes en el diario El Mundo, que es donde nos dio su primera gran lección del periodismo moderno en España, cuando dirigía la web del Mundo, elmundo.es, y la llevó a unos niveles de calidad y de tráfico y de innovación pues realmente irrepetibles. Prácticamente no ha habido un ejemplo en la historia del periodismo en Internet en España tan motivador como aquel elmundo.es de Mario Tascón. Cuando quieras, Mario. Pues muchísimas gracias, Arsenio, por la presentación, que como han visto todos ustedes es muy cariñosa, y yo lo primero que tengo que hacer es bajarles las expectativas, porque el asunto no es para tanto. Es más, me siento súper mal cuando leo ese currículo tan largo y solo pienso en los años que tengo, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, me gustaría contar algunas cosas y compartir con ustedes algunas cosas, aparte de agradecer, por supuesto, la invitación que me han hecho. Y, bueno, en estos retos de la lengua, yo creo que son retos globales, no son solo del periodismo. Estuve el otro día que oí una frase de alguien que hablaba de que las personas no quieren tener relación con otras personas que cometen faltas de ortografía. Yo la verdad que pensé que esto era una noticia de estas falsas, pero les diré que no. Yo lo estuve investigando porque soy periodista y, por tanto, un poco desconfiado, no en la vida normal, pero sí en la profesional, que uno tiene que serlo. Y entonces investigué y, efectivamente, hay un estudio que demuestra esto de la Universidad Oberta de Cataluña. Y yo ayer a la editorial de la Real Academia Española, con todo el respeto, les estoy proponiendo que cambien la faja del libro, porque el libro este de estilo yo creo que se vendería mejor si le pusieran una fajita que pusiera algo así como: lea este libro si quiere usted ligar, ¿no? Yo creo que Yo creo que sería un éxito muy superior, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, que son los retos del español, los retos del castellano, los retos de esta lengua común, llámenle ustedes como la llamen y como la queramos llamar entre todos. Yo creo que aquí lo que hemos encontrado en Internet es que nosotros, sobre todo los periodistas, pensábamos que la gente quería escuchar, y lo que nos hemos encontrado es que la gente lo que en realidad quería es hablar. Esa es la diferencia, quería conversar. Pero, por supuesto, hay una serie de condicionantes particulares en la escritura digital. La escritura digital no es solo escribir.
O sea, nosotros cuando trabajamos en escritura digital es que podemos utilizar otros elementos como los vídeos, escribimos para distintos canales y distintas pantallas y además las herramientas han cambiado. Nosotros antes trabajábamos con máquinas de escribir, pero ahora detrás de cada tecla no hay solo una A mayúscula y una A minúscula, sino que puede haber emoticonos, puede haber un vídeo, puede haber hasta una película que lanzamos tocando una tecla o un código que desata un software que hace determinadas cosas. Eso es una de las principales cuestiones, aunque se parezcan los teclados, que ha cambiado. Además de todo esto, una gran parte de la escritura, como saben ustedes bien, es pública. Y eso para los periodistas no es tanta novedad, pero sí es una novedad para mucha gente que hoy día puede publicar de manera masiva, con sus problemas seguro, pero que de manera con facilidad, porque es barato publicar, muchísima gente hoy día publica. Y yo diría que afortunadamente, ¿no? Porque no tienen que pasar por las horcas caudinas que pasábamos en otros tiempos solo aquellos que teníamos acceso a medios de comunicación, fueran televisiones, fueran prensa, etcétera, etcétera. La publicación, además, por tanto, se ha democratizado. No está solo en los que hablamos desde los estrados, desde los periódicos, sino que está en todos ustedes. La audiencia, además, es global. Esto es un asunto importante. Cuando se habla del lenguaje, yo a mí es de las cosas que, bueno, participo con más felicidad, ¿no? De poder ver cómo escriben ustedes, de poder ver cómo escriben los colombianos, de aprender de ustedes, de aprender de los mexicanos, de intentar ver cómo mi lengua a otra gente le ha dado la vuelta y es suya también y yo aprendo de ellos y yo incorporo términos, incorporo giros, incorporo todo lo que puedo. Porque eso es enriquecerme, ¿no? Aprender de los demás, ¿no? Compartir y aprender de los demás. La lectura y la escritura hoy día pueden ser colaborativas. La novela, la que ha citado antes, yo la escribí a medias con mi hermano. Escribíamos a la vez en una aplicación de software que se llama Google Docs y mi hermano y yo escribíamos a la vez. A la vez. Yo veía lo que hacía mi hermano en mi pantalla. Era una escritura que ya se ha hecho otras veces en otras épocas, pero que las nuevas tecnologías facilitan otras herramientas. Por supuesto, tenemos un reto con cómo construimos esto, que ya no es un texto, es un hipertexto. Sigue siendo un reto a día de hoy en el que todavía, yo estoy, lo ha citado antes, se ha citado antes en la mesa, yo estoy todavía pienso también que estamos todavía en los párvulos, ¿no? en la primera etapa de esta nueva escritura. La lectura es secuencial en una parte, por tanto sí que se parece en parte a la que hemos tenido siempre en los libros digitales, pero a la vez hay una lectura no secuencial, que estamos aprendiendo a leer y a escribir en esa lectura que va de pantalla a pantalla, que salta de una pantalla pequeña a una pantalla grande. Hay una especie de estructura de capas, algunas veces, en las que vemos solo un trocito de la información y esa es la que nos da la llave que nos lleva a otros trozos más amplios de la información. Hay que aprender a estructurar informaciones de una manera un tanto distinta por los condicionantes que tienen estas máquinas. Hay diálogos asíncronos. Antes, cuando llamábamos por teléfono, esperábamos que de inmediato alguien se pusiera y la conversación, bueno, pues con algo de retraso algunas veces se producía de inmediato. Ahora no, hay veces que mandamos un mensaje, tardan horas en respondernos, hay veces que incluso días, hay veces que pasan meses, ¿no? Y nadie nos responde, ¿no? Bueno, es un diálogo distinto en el que nos tenemos que acostumbrar a estos tiempos. Por supuesto, se ha hablado mucho en este congreso de las máquinas lectoras. Las máquinas ya hace tiempo que interactúan con nosotros, ya hace tiempo que nosotros hablamos con ellas, ya hace tiempo que nos escuchan y que a la vez nos piden más información para entender mejor qué es aquello que estamos buscando o qué es aquello que queremos contar a los demás. Por supuesto, estos avances están teniendo una influencia muy grande en la traducción a otras lenguas. Cuanto mejor escribe uno en la suya, más fácil es estas traducciones automáticas, que por supuesto no son perfectas, pero que sí permiten una globalidad superior a la gente que puede leer estas cosas y, por supuesto, también hablar, aunque sea muy brevemente, de usos. Hay usos específicos de determinados símbolos, los conocen ustedes, como la arroba, como el hashtag. La escritura digital, por supuesto, tiende a ser breve, en la que predominan esos acrónimos, sobre todo los ingleses, salvo, les diré una cosa, o sea, tanto ustedes, los argentinos, como los españoles, nos hemos reservado los acrónimos para los insultos. Los insultos, les aseguro que los entendemos todos estupendamente. Los insultos en castellano se entienden bastante bien. La escritura digital tiene muchos reflejos, lo saben ustedes también, de la oralidad. Hay gente que parece que grita cuando escribe en mayúsculas. Las palabras para contar cómo ha sido un gol se alargan y, por supuesto, los signos se multiplican, ¿no? Hay caracteres incluso reivindicativos, ¿no? La gente que escribe con K porque quiere llamar la atención y, por supuesto, un nutrido y nuevo universo emocionante de emoticonos y emojis en los que, empezando por esos pequeños signos, utilizando la raya, los dos puntos y el cierre de paréntesis, pues empezamos a comunicar algunas emociones con los demás.
Los japoneses nos adelantaron por la izquierda porque tenían otros juegos de caracteres y ellos no hacía falta que torcieran la cabeza como nosotros para leerlos. Pero bueno, esto fue evolucionando poco a poco, se han ido sofisticando, como ustedes saben, aparecieron los emojis además evolucionaron rápidamente, llorar de risa dicen que soy el emoticono más popular, y por supuesto esto se está sofisticando y está llegando, no me extraña lo que decía antes Martín Caparrós, que ya no hay quien entienda estos emojis que le mandan a uno del erizo, del diplodocus, bueno, etcétera, etcétera. Pero les he de dar una mala noticia, los emojis, como dependen también de las compañías que los fabrican, no siempre son claros ni siempre recibirán sus amigos, amigas, familiares el mismo emoji. O sea, ustedes pueden pensar, por ejemplo, los españoles mandamos uno que creemos que es una bailarina de flamenco que nos hace gracia, ¿no? Para simbolizar, venga, fiesta y tal. Bueno, yo les diré que la bailarina, pues depende del teléfono que tengan ustedes, pueden recibirla así. Sospecho que esto los españoles lo desconocemos y seguimos mandando bailarinas y me imagino a algunos recibiendo a esa especie de monstruo amarillo con la flor. No sé qué pueden pensar de nosotros, ¿no? Bueno, si creían ustedes que esto ha parado, esto no ha parado. Ahora hay animales que imitan nuestros gestos con la cara, o sea, ya la sofisticación es… esto es mi cara, bueno, convertida en un pequeño zorro, que es lo que le mando, cosas de este tipo le mando a mi hija pequeña. Y, por supuesto, pues tenemos un reto, ¿no? Que es cómo es ese nuevo Rayuela, ¿no? Cómo construimos esa Rayuela que hoy día, pues en parte, Netflix pues nos ha dado esto, ¿no? ¿Qué elegimos? ¿Qué quieren ustedes? ¿Cuál es el capítulo por el que quieren que siga? ¿Por la lengua? ¿Por la inteligencia artificial? Bueno, voy a elegir yo, como son ustedes muchos, elijo yo, voy a ir por la inteligencia artificial. Le voy a dar al botón y hablar muy rápidamente de la comunicación entre máquinas, entre sapiens, por no decir hombres, que me van ustedes a corregir con razón, y hablar de sapiens y máquinas. De momento no se me ha ocurrido una palabra inclusiva mejor, le he dejado en sapiens, que bueno, así en latín queda… Personas y máquinas, bien, personas y máquinas. Bueno, ahí tienen ustedes a Alexa y toda la comunicación que tenemos con ellos, pero me gustaría acabar citándoles y saltando a un caso ejemplarizante de la problemática que tenemos hoy, no solo en el periodismo, yo creo que en la comunicación en general, y me gustaría ejemplarizarlo con las fake news y hablar un poquito, muy rápidamente, para no comer el tiempo, de las fake news. Esta es una lámina que yo conservo del monstruo de Tahuatahua, que es un monstruo que supuestamente apareció en Chile y que ha sido pues muy representado en distintas épocas, bueno, pues desde la época colonial. Es una leyenda de que en una hacienda existía este monstruo. Bueno, la leyenda fue creciendo de tal manera que los periódicos españoles y franceses, ahí tienen ustedes una imagen de la llegada para entregarse al rey de España del famoso monstruo a Cádiz, ¿no? Que como pueden ya ver ustedes y anticipar, los molinos de viento no son precisamente de Cádiz, pero supongo que les daba un poco igual a los periodistas que cubrían esta noticia, ¿no? Supongo que también que iba a hacer el rey de España con ese monstruo. Bueno, nunca se sabe lo que puede hacer un rey con los monstruos, ¿no? Tampoco, pero no es asunto de este congreso ni de mi ponencia esto. Bueno, como les digo, el monstruo de Tahuatahua en realidad pues obviamente no existía, fue una leyenda urbana, dicen que es una de las primeras muestras históricas de fake news. Y claro, cuando hablamos de fake news, pues también nos estamos topando con otro problema del castellano, que es la utilización de términos directamente en inglés que no siempre significa, y es más, estamos jugando en un marco comunicativo que impone otra lengua, que impone en este caso incluso otro gobierno, es más, incluso específicamente un gobernante que todos ustedes saben quién es, ¿no? Bien, estamos hablando de eso cuando tenemos un montón de palabras y de términos. Yo estuve recopilando los que podrían servirnos para hablar de fake news y miren, los que encontré se los voy a poner aquí con una pequeña… Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda.
todo empieza, mentira no se va, mentira, mentira. Bueno, no les quiero aburrir con esto, pero creo que teníamos unas cuantas palabras, ¿no?, como para poder utilizar en ese campo semántico. Ahora habría que elegir cuál es la más precisa, si todas valen para lo mismo, pero tenemos un campo semántico amplio. Bien, pero es que el problema que tenemos con esto es que se han hecho dueños del lenguaje otras personas que están ganando esa batalla. Y la prensa está en desventaja porque la prensa no es un vendedor que maneja esos códigos. La prensa es otra cosa. Hay un señor y varios señores y muchas organizaciones que saben enmarcar, que repiten a menudo, que guían a otros a repetir esas palabras. Pero la mayoría de los especialistas, los científicos, la gente del neuromarketing sí que conoce cómo se manejan esto. Los periodistas deberíamos aprender a manejarlo porque esto se maneja todo manejando no la verdad, sino la verosimilitud. Las cosas con que sean verosímiles funcionan. Y hacer cosas verosímiles no es una cuestión de calidad, como pensamos los periodistas. La calidad es más. Cuanto más baja es, más viral se puede volver algo. Pongamos simplemente una imagen y un texto en mayúsculas y tienen ustedes un meme. La imagen era de unos conflictos en Grecia. ¿Qué más da? ¿No? Se utilizó en la campaña norteamericana. Esto es un sitio, una noticia simulada, una noticia falsa desde un sitio impostor. Las manipulaciones fotográficas, por supuesto, que da tanto. Mira, fíjate lo que ha pasado con ese tiburón, pero por Dios, si eso es falso. Pero no crean ustedes, lo hacen los políticos también. Aquí tienen una imagen original y la imagen que se distribuyó. Hay veces que es simplemente poner material auténtico en otro contexto o hacer simulaciones digitales. Aquí me tienen a mí en un escándalo en Sevilla. Es sencillo hacer esto, ¿no? Es fácil, lo hace un niño y entonces esto circula. Y aquí tienen ustedes también una conversación simulada entre una máquina reservando un restaurante. It's for 4 people. 4 people when? Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we live here for like upper like 5 people. For 4 people you can come. Perdonen que sea en inglés, How long pero is the verán wait que está usually? entendiendo la máquina bastante bien, a la máquina la está entendiendo la chica bastante bien y se produce una conversación. Hay vídeos porno simulados, que es un peligro ahora bastante frecuente, porque claro, la inteligencia artificial también consigue hacer este tipo de cosas. Our Ven approach ustedes enables ahí. more significant modifications Ahí of the tienen a head un pose, actor while their que con los warping-based gestos del approach actor, la distorts the head inteligencia and the artificial background. está simulando la cara Note de that their Barack approach is Obama. based on a single target frame, while we learn from a video clip. We evaluate our approach quantitatively Aquí in tienen a otro de otra self-reenactment líder setting, mundial. in which the source and target videos are taken from different Bueno, parts si of the ustedes same son video. capaces de distinguir la auténtica de la que no es The error map auténtica, shows pues the les per pixel podemos dar el root premio means del error Congreso in porque RGB yo color space with no soy respect to capaz the- de hacerlo. Bien, esta difusión también tiene, y es con lo que voy a acabar, tiene un problema que no está solo en las fuentes de emisión y de distribución, está también, y lo veremos ahora, en lo que queremos creer. Este es una foto que se distribuyó en España y diciendo: esta chica es Montaña García y es vecina de Cáceres. Acaba de ganar las Olimpiadas de Física y Química, pero como no es futbolista y no se dedica a los realities de la televisión, no la verás en las noticias de los medios de comunicación. Esto, miles de personas, miles de españoles retuitearon esta imagen. Esta chica es una actriz porno libanesa que se llama Mila Khalifa, pero la gente quería creerse la historia. La gente quería creerse la historia de que no salía en los medios de comunicación una persona que había ganado las Olimpiadas de Física y Química. ¿Por qué? Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. Este es un texto de 1920 en el que decía que un error solo se propaga y se amplifica, solo cobra vida con una condición: encontrar en la sociedad en la que se expande un caldo de cultivo favorable. En él, de forma inconsciente, los hombres y las mujeres expresan sus prejuicios, sus odios, sus temores, sus emociones. Esto es de 1921, que se lo voy a resumir y con esto acabo con este chiste. ¿Cuándo sabes si una noticia es verdad? Dice: cuando estoy de acuerdo. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Vamos con Julio Villanueva Chan, peruano, fundador de las revistas Etiqueta Negra y Etiqueta Verde, que han sido, son un gran éxito en el mercado latinoamericano, no solo peruano, y maestro de la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo y miembro también del Comité Consultivo de radioambulante.org. Fue premio de crónicas de la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP.
Ha publicado, entre otros libros, De cerca nadie es normal, una antología de los perfiles de personalidades públicas que él publica en la propia Etiqueta Negra. Fue editor del libro Messi, de Leonardo Faccio, traducido a 15 idiomas. Y historias bajo su dirección han ganado premios importantísimos, como el Rey de España de Periodismo, el Ortega y Gasset, y de la Fundación García Márquez, el Rey de España de Periodismo, entre ellos, ¿no, Julio? Así es. Ha sido editor invitado en Culturas del diario La Vanguardia, que es un suplemento que tiene el diario barcelonés muy prestigioso también, y en la revista Letras Libres, donde trabajó Patricia. En fin, tiene una trayectoria profesional de excelencia en diversos soportes, y cuando quieras, Julio. Sí, buenas tardes. Ser el último tiene sus ventajas, pero ser el último después de Mario Tascón y sus diapositivas vanguardistas han programado la obsolescencia de lo que voy a decir. Por alguna razón misteriosa me han sentado en la extrema derecha de la mesa y mi única esperanza es no representarla. Cuando escuchaba el llanto del bebé o de la bebé, me di cuenta que me había equivocado en titular esto que voy a hablar y que debía haberlo titulado ¿cuál es el reto del llanto de un bebé en Internet?, ¿no? En lugar de el título que le he puesto, que es ¿Sueñan los ciudadanos con periodistas eléctricos?, ¿no? En Sueñan los androides con ovejas eléctricas, la novela de ciencia ficción que Philip Dick publicó hace más de medio siglo, los sobrevivientes de un destruido planeta Tierra conviven con androides en medio de polvo radiactivo, la omnipresencia de la tecnología y una gran dificultad para distinguir a androides de seres humanos. Hoy, en 2019, por coincidencia el año en que ocurre Blade Runner, la película de Ridley Scott en que se inspira la novela, nos pasamos la vida en redes sociales donde tenemos una gran dificultad para distinguir qué es verdad y qué es mentira. Están en boga, por supuesto, los verificadores de datos, pero Internet es una muchedumbre de estímulos más allá de noticias sobre tragedias, corrupción, pobreza, finanzas, famosos, guerras o fútbol. ¿Sueñan los ciudadanos con periodistas eléctricos? ¿Sueñan los ciudadanos con el trabajo de los periodistas digitales? ¿Se sueña la gente leyendo el New York Times o navegando por el faro.com o viendo el telediario de Al Jazeera? Desde la corrección política queremos creer que sí. En otras palabras, el periodismo sigue siendo urgente y necesario para criticar el poder y sus espejismos de bienestar, pero la mayoría de gente no vive pendiente de él, vive como si no lo necesitara, como si no nos hiciera tanta falta. ¿En qué puede contribuir el uso del idioma para convertir el periodismo en más necesario y singular para los ciudadanos que en su mayoría prefieren no saber, entre comillas, no enterarse de malas noticias que, a decir verdad, es el grueso de la mayoría de las noticias? Pues en producir más sentido y menos indiferencia, para empezar. Y para ello creo que hay que volver a acercarnos a la gente, ¿no? Que no es una cercanía como la gente tiene como su teléfono móvil o celular, porque la gente no se emociona del todo, con los datos y las denuncias, ¿no?, que son urgentes, necesarios, sino sobre todo con las experiencias de la gente común y corriente y sobre todo con una mirada inesperada pero certera de ciertos acontecimientos. Entonces, más que una aventura de la lengua y su capacidad de explicar y conmover, gran parte del oficio periodístico consiste aún en nuestra dificultad para transmitir una experiencia.
Bombardear más información no significa entender. Ametrallar más información no significa hacer que me importe lo que antes no me importaba. Las crónicas, por ejemplo, son una oportunidad para intentar dar sentido, emoción y singularidad a una realidad que nos llega a gran velocidad, caos y confusión. Una avalancha de datos no permite entender experiencias como la valentía, el miedo, la rebelión, el talento, la solidaridad o la traición. La más justa definición de acontecimiento viene, a mi juicio, de un historiador que se llama Michel de Certeau, cuando dice: acontecimiento es lo que no se comprende. Pues eso, señoras y señores, los periodistas trabajamos con lo que no se comprende. No basta con denunciar para entender, y es insuficiente también ser testigo de un acontecimiento para entender. A menudo usamos una lengua que en lugar de revelar sirve para ocultar lo que pensamos. El periodismo, lo sabemos, es el reino del eufemismo. En lugar de explicar y transmitir la experiencia de la furia contra una decisión injusta, por ejemplo, decimos indignación. En lugar de transmitir el dolor de una pérdida, decimos pena o tristeza. Se dice que un hombre aymara le dijo a Vicente Huidobro: no cantes la lluvia, poeta, haz llover en el poema. En tiempos de dificultad de distinguir qué es verdadero y falso, en la vertiginosa y nerviosa confusión de las redes, en tiempos de reporteros robots ensayados en salas de redacción autómatas y de una progresiva masificación de la inteligencia artificial que trata a la gente como sujetos de despilfarro y de error, los ciudadanos no sueñan con periodistas digitales, pero aún queremos entender qué nos está sucediendo. Ese acto de entendimiento nos desborda de impaciencia o de aburrimiento y no espera los tiempos de la academia. Hoy, cuando el anuncio de algunos acontecimientos los vuelven históricos, incluso antes de que sucedan, los periodistas eléctricos necesitan inventarse un estado de lucidez y de calma, un desenchufe del coro donde todos hablamos a la vez y predomina la ira y el malentendido. Uno de nuestros retos es convertir el dato en conocimiento y el acontecimiento en experiencia. Nos portamos como ventrílocos de la corrección política y repetimos palabras como resiliencia, sororidad, empoderamiento, sostenibilidad, distopía, sustantivos políticos muy edificantes, pero tremendamente cacofónicos. De tanto repetirlos sin matices ni contradicciones, los hemos ido convirtiendo en una costumbre voluntariosa y bien intencionada que nos hace asentir, pero que es incapaz de explicar y conmover, en una comunidad de fonemas incapaces de contagiar la virtud del sentido de estas palabras. Y así acabamos empobreciendo una experiencia personal y colectivo que ha intentado decir y expresar estas palabras que he enlistado. Este no es un problema de neologismos ni de anglicismos, sino de que los neologismos que pronunciamos para expresar un fenómeno acaban siendo la evasión de una responsabilidad. No tanto con la responsabilidad de enriquecer el idioma, sino con las señoras y señores desconocidos a quienes desde el periodismo debemos explicarle el siempre esquivo sentido del presente o del pasado reciente o del pasado remoto. Digámoslo sin eufemismos, si mediante cierta conciencia y búsqueda de la lengua, los periodistas digitales no nos esforzamos por convertir el dato en conocimiento, los acontecimientos en experiencias. Eso no es una evasión de impuestos, es evadir el sentido contradictorio de lo que llamamos realidad. Pronto desaparecerá la palabra digital, un adjetivo al que de tanto repetir acabamos tratándolo como un sustantivo más cegador que iluminador. Pronto dejaremos de decir periodismo digital, que se convertirá en un pleonasmo como lo vi con mis propios ojos. Usamos hoy en el Congreso de la Lengua las palabras virtual y ciberespacio que años atrás nos sonaban tan modernas y futuristas. En ese sentido, lo que llaman periodismo digital no se trata tanto de tecnología, velocidad y el ágora donde abundan interjecciones y anónimos. Se trata de entender la lentitud humana para entender un presente casi siempre invisible y confuso, un modo irracional de recordar y olvidar cada acontecimiento. Se trata de toda la gente
que camina por la calle mirando su teléfono y no a la calle ni a la gente. Se trata de confundir lo llamativo con lo significativo, de preferir lo estadístico a lo esencial. En última instancia, de cambiar la historia por la quincena. Uno de los retos del periodismo, entonces, es alejarse de los eufemismos y acercarnos a la experiencia del conocimiento. ¿Cómo llamamos a los papás y las mamás que exhiben emocionados una foto del feto de sus bebés? ¿Cómo explicar a quien insiste en escribir a sus amigos muertos en sus muros de Facebook? O por el contrario, ¿cómo a quienes se sienten culpables de eliminar de su cuenta de Facebook a alguien que acaba de morir? ¿Cómo describir a las personas esclavas de revisar de instante en instante el teléfono para confirmar la aprobación de sus amiguitos? ¿Cómo llamar a la gente que empieza un discurso diciendo no estoy en contra de los gays, pero no estoy en contra del feminismo, pero no soy de los que gusta hablar de los elogios que recibe, pero cómo llamar a los que en nombre de la equidad lingüística, en lugar de decir todos y todas, han empezado a decir todes? ¿Cómo llamar a quien arrepentido elimina un tuit o al justiciero, entre comillas, que hace una captura de pantalla de quien lo va a borrar en unos minutos? ¿Cómo nombrar a quienes se jactan de su sinceridad y de empezar con la expresión ¿quieres que te sea franco? La tendencia a no ofender ha provocado una epidemia de conciencia limpia, la nueva cortesía purgante de ofrecer disculpas todo el tiempo. Vivimos tiempos en que están sobrevalorados lo sincero y lo espontáneo, y en ese sentido, ¿cómo definimos a un profesional de la espontaneidad que es encantador incluso cuando se equivoca? ¿Cómo explicar el miedo a ser el imbécil por ser espontáneo? ¿Es justo llamar promiscuos a quienes hoy prefieren elegir una serie de parejas en Tinder en lugar de la soledad o la monogamia? ¿Debemos redefinir los adjetivos puritano, entre comillas, heroína, entre comillas, los verbos investigar, entre comillas, ofender, entre comillas? ¿Cómo llamar a los que cada semana dicen confieso que? ¿Cómo llamar a los que fotografían todos los platos que comen o que van a comer? ¿Cómo entender a quienes en redes actúan como fieros sicarios y que en persona les sobra la calma de un budista zen? Martín Caporros tenía una expresión que es de otros tiempos, que era más buenos que Lassi, ¿no? ¿Cómo educa a sus hijos una madre soltera que tiene 2 trabajos y 5 hijos? ¿Cuál es la diferencia entre una mujer policía y un hombre policía? ¿Cómo llamamos a esos ciudadanos que se sienten comisarios de la moral pública y que se convierten en justicieros aburridos? ¿En qué piensa un matemático que trabaja para un banco y uno que investiga números primos? ¿Por qué nos llama menos la atención un niño manchado de petróleo en la selva del Perú que un niño predicador evangélico? ¿Cómo llamar a los que se indignan incluso cuando duermen? El idioma que se necesita para explicar estos fenómenos y escenas familiares exige una mentalidad que no divida el periodismo en provincias como datos o narración, pero sobre todo exige que pensemos en cómo contagiar la experiencia de gente tan diversa como remota, en pensar por qué el periodismo, sea en autopista electrónica o en trocha de mula, se ha alejado de la psicología de la gente, de los síntomas que hacen posible que damas, caballeros y niños presten atención a lo que está en sus narices y del otro lado del mundo, de detalles tan predecibles como misteriosos que nos hacen voltear la cabeza hacia lo que no nos importaba antes. No importa tanto si los ciudadanos sueñan con periodistas digitales. Importa que nuestro trabajo le dé más sentido y emoción a este mundo y el otro. ¿Es un idioma necesariamente tonto o inmoral o banal el que se necesita para narrar la felicidad o para narrar un minuto de felicidad? Muchas gracias. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Se nos ha ido ligeramente el horario. Cierra el acto Juan Ramón Martínez. No queremos que ustedes terminen con una visión apocalíptica del presente y del futuro. Yo creo que lo que tenemos que mostrar
es cierta perplejidad que nos permita preguntarnos qué está pasando, qué es lo que está pidiendo el mundo, qué es lo que quiere la juventud, qué es lo que queremos todos. Yo creo que hay un lenguaje simple, sencillo, vulnerable frente a la verdad, muy dispuesto a la mentira que se ha popularizado. Ahora todos somos periodistas, incluso hay personas que prefieren fotografiar a un accidentado antes que auxiliarlo. Hemos perdido sensibilidad, pero la verdad es que hay un lenguaje simple que se está desarrollando en Internet. La gran pregunta es si nosotros, los académicos, nos vamos a dedicar a luchar contra este sencillo nuevo lenguaje o vamos a pactar con él o nos vamos a separar. Yo creo que los académicos tenemos que reconocer la realidad y rendirnos frente a la realidad y tratar de cabalgar en ella. Quiero finalizar agradeciendo a Martín Caparrós de Argentina, a Darío Jaramillo Agudelo de Colombia, a Patricia Nieto de México, a Mario Tascón de España, a Julio Villanueva Chan de el Perú, por sus valiosos aportes, por sus maravillosas reflexiones. Y por supuesto, debo agradecer a nombre de mis compañeros, a nombre de los organizadores del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, la presencia de ustedes aquí. Y quiero hacer una declaración que nos llevamos en el corazón a Córdoba, porque Córdoba nos ha conquistado. Muchas gracias.